Febrero de 2018, un grupo de soldados rusos atraviesan el territorio sirio con una misión clara: capturar el campo petrolero de Conoco. Es un trabajo de rutina para estos militares expertos, entre los que se encuentran mercenarios del conocido Grupo Wagner. Según la información que manejan, la instalación está levemente protegida por algunos soldados de la Defensa Democrática Siria. Nada que un par de disparos no puedan solucionar. Pero algo salió mal. Primero el estruendo de explosiones y luego una presencia que helaría la sangre de cualquier soldado. Un AC-130, uno de los aviones de ataque a tierra más poderosos de la flota estadounidense. Y ese titán no estaba solo. Lo acompañaban helicópteros de combate y naves no tripuladas. Un material bélico suficiente para transformar en ruinas humeantes a cualquier objetivo enemigo. En este nuevo video de aviación militar conoceremos la historia de cómo los soldados del Kremlin se metieron en una trampa mortal y cuáles fueron las naves con las que Estados Unidos demostró todo su poder bélico. Desde 2014, Siria era un territorio conflictivo debido a la presencia cada vez mayor de ISIS. Para contrarrestar ese avance terrorista, Estados Unidos se dispuso a proporcionar asistencia militar. Sin embargo, el problema es que la política interna del país no era precisamente estable. De un lado se encontraba el gobierno oficialista de Assad, del otro las fuerzas democráticas sirias. El tío Sam eligió apoyar a esta última. Y al cabo de unos meses, Rusia hizo lo propio brindando apoyo al gobierno de Assad. Temporalmente, ambas facciones tenían un enemigo en común, pero no operaban en conjunto. Para evitar ataques erróneos entre sí, el gobierno de Assad y el SDF dividieron el territorio utilizando el río Éufrates como guía. Además, establecieron líneas de comunicación directa para evitar cualquier confusión. Aún así, pese a todos estos intentos, en febrero de 2018 ocurrió el primer encontronazo mortal entre rusos y norteamericanos desde la Guerra Fría. En la introducción te nombramos al grupo Wagner y es importante saber quiénes son para continuar con esta historia. Básicamente se trata de una organización paramilitar de origen ruso. Podemos describirlos como una empresa militar privada o como los mercenarios favoritos de Putin. Lo fundamental es que son contratistas y como tales tienen una mayor libertad operativa y no suelen atenerse a los procedimientos oficiales. El mejor ejemplo del lado estadounidense es Blackwater, los contratistas que se emplearon en Irak y Afganistán. La tarde del 7 de febrero de 2018, 500 soldados rusos y sirios atacaron una base del SDF que controlaba Conoco, uno de los campos petroleros más importantes de Siria. El ataque fue efectuado con tanques, morteros y piezas de artillería que rápidamente doblegaron las defensas de la Syrian Democratic Force. A pocos kilómetros, una pequeña flota de cazas rusos esperaban la orden para despegar y sumarse al ataque. Todo marchaba bien para esos 500 atacantes, hasta que una simple llamada telefónica cambió el ánimo en la base rusa cercana al río Éufrates. Un representante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos preguntaba si soldados rusos se encontraban atacando el campo petrolero, ya que en el lugar había tropas norteamericanas de distintas fuerzas. La base rusa negó la participación, por lo que el oficial norteamericano del otro lado del teléfono no tuvo ningún motivo para cancelar las enormes represalias que estaban en puerta. Quien sea que estuviese atacando estaba a punto de sentir todo el poder de la Fuerza Aérea estadounidense. Los primeros misiles norteamericanos destruyeron vehículos blindados y camionetas. Esos proyectiles provinieron de drones Reaper que se encontraban siguiendo el convoy que atacaba Konica desde hacía minutos.
El MQ-9 Reaper es un vehículo aéreo no tripulado cuya principal finalidad es el combate y la vigilancia de larga duración y a gran altitud. Este dron está equipado con 6 pilones o puntos de anclaje. Las sujeciones interiores pueden llevar un máximo de 680 kilogramos cada una y permitir el transporte de depósitos externos de combustible. Las sujeciones medias pueden transportar un máximo de 270 kilogramos cada una, mientras las sujeciones exteriores más pequeñas pueden transportar un máximo de 90 kilogramos cada una. El Reaper dispone de una gran variedad de armas, incluidas bombas guiadas por láser GBU-12 Payway, misiles AGM-114 Hellfire, misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder y bombas GBU-38 JDAM. Fue con ese impresionante arsenal que Estados Unidos dio inicio al ataque sobre los rusos. Los mercenarios del grupo Wagner estaban confundidos. De repente reciben fuego no solo de drones, sino de piezas de artillería que convierten el pozo petrolero en una especie de superficie lunar llena de cráteres. Y era solo el comienzo. En ese momento entraron en acción 4 helicópteros AH-64 Apache, un depredador aéreo especializado en el ataque a tierra. El armamento básico del Apache es un cañón automático M230 de calibre 30 milímetros situado debajo del fuselaje entre las ruedas delanteras, y con él abrieron fuego sobre las posiciones rusas. Además, el AH-64 está equipado con una combinación de misiles antitanque AGM-114 Hellfire y cohetes Hydra 70 en los 4 soportes de sus 2 estructuras alares. Como si fuera poco, también puede portar misiles antiaéreos AIM-92 Stinger o AIM-9 Sidewinder en los extremos de las alas. No por nada tiene la reputación de ser uno de los helicópteros de combate más completos del planeta. Según los reportes oficiales rusos, en un lapso de pocos minutos sufrieron cerca de 200 bajas, es decir, casi la mitad de su fuerza fue eliminada solo en la primera etapa del ataque. Las 2 últimas piezas en la estrategia aérea norteamericana fueron el AC-130 y los legendarios bombarderos B-52 Stratofortress. Pocas naves de ataque a tierra tienen la presencia amenazante y el poder de fuego del AC-130. Básicamente se trata de un C-130 Hércules de 30 metros de largo y 40 metros de envergadura que es artillado con cañones automáticos rotativos de 20 milímetros M61 Vulcan y obuses de 105 milímetros. Además, puede contar con cañones Bofors de 40 milímetros y ametralladoras Minigun Gauss de 7,62 milímetros. Es un auténtico arsenal volador que se inclina de lado para tener un óptimo ángulo de ataque. Los desafortunados que están en su rango de efectividad tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir a la lluvia de balas que les espera. Los pocos rusos que lograron huir del grueso del fuego se refugiaron en estructuras abandonadas de la base, intentando cubrirse del ataque. Fue inútil. Una vez que los bombarderos B-52 y los cazas F-15 y F-22 entraron en acción, ya no quedaba dónde esconderse. A esa altura, los operarios del grupo Wagner no tenían idea qué aeronave los atacaba, pero les daba igual. El resultado era mortal en todas las ocasiones. El ataque cesó la mañana siguiente. Cuando el humo y el polvo bajaron, revelaron una imagen apocalíptica. Los vehículos del convoy ruso estaban reducidos a metal deforme. La tierra estaba llena de cráteres y casquillos de balas de ambos bandos. Algunos soldados afirman que había arena solidificada que se habían derretido con el calor intenso de los ataques. De un total de 500 hombres rusos, tan solo la mitad seguía con vida, y entre ellos abundaban los heridos de gravedad.
Por supuesto, un ataque tan desmedido y brutal enfureció a los gobiernos de Rusia y Siria, pero lo cierto es que los oficiales norteamericanos se comunicaron en repetidas ocasiones con la base del Kremlin y recibieron siempre la misma respuesta: no somos nosotros los que estamos atacando el pozo petrolero. Si la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sospechaba que se trataba del grupo Wagner y aprovechó las mentiras de los militares rusos para abrir fuego indiscriminadamente, eso queda a criterio de cada uno. Para el grupo Wagner, la batalla en los campos petroleros de Conoco pasó a la historia como una de sus derrotas más brutales y dolorosas, aunque las bajas eran inevitables si tenemos en cuenta que se enfrentaron a todo el poder bélico de la Fuerza Aérea norteamericana. Como compensación, algunos de los sobrevivientes recibieron una medalla especialmente diseñada para conmemorar ese evento, el Febrero Rojo. En la misma se puede ver a un soldado ruso rodeado por el fuego que dispara a un helicóptero enemigo, una imagen que probablemente jamás ocurrió en Siria. Así fue como casi por error se dio el primer enfrentamiento entre rusos y norteamericanos desde la Guerra Fría. En 1972 entraron al servicio de las Fuerzas Aéreas Militares Soviéticas las primeras unidades del Mi-24 Hind, el cual se convirtió en el primer helicóptero de asalto del mundo. En 1975, reconocidos analistas en publicaciones de tecnología militar soviética afirmaban que estos helicópteros podrían ser utilizados no solo para luchar contra objetivos blindados, sino también para destruir aviones enemigos y tropas aerotransportadas, tanto en el aire como en tierra. Hacia 1978, la plataforma ya se había instalado en las Fuerzas Armadas del Pacto de Varsovia y Estados Unidos necesitaba responder a una pregunta crucial. Aeronaves como el Hind ¿serían capaces de sostener un enfrentamiento ante los aviones de combate de la OTAN? Ponte cómodo en tu cabina y acompáñanos para conocer al J-Catch, el experimento conjunto del Ejército y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que demostró la sorprendente letalidad de la cual es capaz de alcanzar un helicóptero de ataque. Comenzamos en 3, 2, 1... ¡Prepárate para volar! Hacia mitad de la década de 1970 se habían realizado pocos esfuerzos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para explorar las tácticas de los helicópteros de combate. En 1978 quedó claro que los soviéticos estaban aumentando drásticamente su propia fuerza de helicópteros. La urgencia de esta amenaza creció a medida que Occidente se enteró de las capacidades del Hind. Pero, ¿cuáles eran estas? Se trataba de una mole apodada tanque volador por sus pilotos. Su configuración de cabina le permitía alojar a 3 tripulantes, piloto, oficial de armas y técnico. Era el primer helicóptero en fusionar las capacidades de ataque y transporte de tropas, pudiendo trasladar hasta 8 miembros además de la tripulación. Su planta motriz está equipada con 2 motores turbohélice Isotov TB3-117 de 2.200 caballos de potencia cada uno y le permitía alcanzar una velocidad máxima operativa de 335 km por hora, la misma que el AH-1J Sea Cobra. Un régimen excepcional, teniendo en cuenta que su peso máximo de despegue ascendía a las 12 toneladas, casi un 270% más que su contraparte americana. Esto le permitía, en teoría, un desempeño más que interesante en combate cerrado, con una capacidad de armas claramente superior. La eficacia de la OTAN se había basado en la supremacía aérea casi completa durante un conflicto, por lo que la respuesta obvia al problema de Hind era derribarlos. Bajo este propósito se diseñó el experimento J-Catch, acrónimo en inglés para abreviar Contramedidas Conjuntas para Helicópteros de Ataque, y estuvo organizado en 6 fases.
La primera de ellas comenzó en mayo de 1978 en el Centro de Investigación de la NASA situado en Langley. Allí se modificó el modelo matemático de un helicóptero de transporte de carga pesado Sikorsky CH-53 Sea Stallion, utilizando un simulador en tiempo real para determinar y evaluar maniobras evasivas de estos cuando son atacados por aviones de combate. En las pruebas participaron tripulaciones del Ejército, Infantería de Marina, Comando de Transporte Aéreo Militar y Comando Aéreo Táctico. Las pruebas del simulador condujeron a la fase 2, una serie de estudios de campo que nunca antes se había estudiado oficialmente y que propuso tácticas en un enfrentamiento entre dos grupos bien diferenciados de helicópteros. El grupo 1, denominado Azul, representaba a un escuadrón antiblindaje del ejército e incluía 3 AH-1 Cobras y 2 OH-58 Scouts. Seleccionar unidades para representar al grupo rojo no fue tan fácil. El Hind era un helicóptero grande con alta velocidad y maniobrabilidad relativamente baja, pero fuertemente armado y con una tripulación de 2 hombres. Se decidió que el rol de la aeronave soviética lo llevaría a cabo el 20º Escuadrón de Operaciones Especiales, que estaban equipados con el Bell UH-1N Twin Huey y el CH-3E Sea King. El Hind era, en algunos aspectos, una combinación de estas dos aeronaves, por lo que se utilizaron en conjunto en un intento de simular a este último. Los oficiales de inteligencia de la CIA cumplieron un importante papel, ya que tenían algún conocimiento del Hind para informar a los pilotos sobre lo poco que se sabía de sus tácticas. Con el fin de proporcionar un sistema de armas razonable, las fuerzas canadienses prestaron varias torretas Minitat de Emerson. El grupo rojo demostró ser tan capaz de un combate aéreo cerrado como los aviones, al menos cuando se enfrentaban a otros helicópteros. Para responder a la pregunta de si ocurría lo mismo en un encuentro contra aviones de combate, se dio inicio a la fase 3. La Fuerza Aérea seleccionó un grupo de aviones compuestos por F-4 Phantom, A-7 Corsair II, A-10 Thunderbolt y F-15 Eagle para participar en el combate. Los F-4 y F-15 representaban a los cazas de primera línea, a los que se les podría ordenar que se ocuparan de helicópteros como parte de sus funciones antiaéreas, mientras que el A-7 y el A-10 cubrían el rol de aviones de ataque terrestre que podrían encontrar helicópteros como parte de sus misiones cerca del frente. Durante el ejercicio de 2 semanas, los helicópteros resultaron devastadores para los aviones. En la mayoría de los casos, los pilotos de combate no tenían idea de que estaban siendo atacados hasta que regresaron a la base para el interrogatorio. Esto dio lugar a una serie de reclamos y contrademandas, por lo que durante la segunda semana se ordenó a los pilotos de helicópteros que siguieran el procedimiento de la Fuerza Aérea y que gritaran "armas, armas, armas" cuando simularan el disparo. La tasa de muertes a favor de los helicópteros aumentó aún más durante este periodo, con una proporción de, escucha bien, 5-1 a favor de estos. El sorprendente resultado de la fase 3 no fue ignorado y las lecciones aprendidas fueron digeridas y retroalimentadas a las tripulaciones a través de una nueva doctrina de combate. Durante 1979 se llevaron a cabo las 3 etapas restantes. El informe oficial detalló que el F-15 fue capaz de fijar a los helicópteros a unos 64 kilómetros. Sin embargo, no obtuvo una identificación visual hasta aproximadamente los 9 kilómetros. Cuando el caza empleó los AIM-7 Sparrow, logró una tasa de muerte cercana a 3-1. Sin embargo, los F-4 armados con cañones de 20 milímetros fueron menos afortunados, quedando por debajo de los helicópteros en una tasa de 0,7-1 en contra. El A-10 lo hizo un poco mejor con su cañón de 30 milímetros y logró una tasa a su favor de 1,3-1. Para los cazas, la lección principal fue evitar los helicópteros a toda costa, a menos que el enfrentamiento se produjera en largas distancias y utilizando misiles de mira hacia abajo como el AIM-7 y el AIM-9. Sin embargo, los resultados del experimento J-Catch demostraron que cuando los helicópteros de ataque emplearon las tácticas adecuadas, fueron notablemente letales.
De todos los tipos de combate aéreo, hay uno que captura nuestra imaginación desde hace más de 100 años: los dogfights, o combate aéreo cercano. No hay nada que se parezca a la visión de dos maquinarias de decenas de toneladas, maniobrando a velocidades supersónicas para colocarse en el punto justo y darle muerte al enemigo. Es una danza mortal impactante. Sin embargo, por la naturaleza de estas misiones, rara vez queda material para observar realmente cómo son estas riñas. Hoy, en Aviación Militar, queremos mostrarte un video sorprendente y único en su tipo. Dos F-14 Tomcats norteamericanos versus dos MiG-23 Floggers de Libia, trenzándose en combate mortal, en un duelo que podría haber desatado una guerra sangrienta, pero, en cambio, dejó algunos misterios que hasta el día de hoy continúan sin respuesta. Acompáñanos a conocer todos los secretos de este dogfight captado en cámara. Para enero de 1989, las relaciones entre Estados Unidos y Libia llevaban más de una década en constante tensión, siempre al borde de las hostilidades por disputas territoriales y geopolíticas. Desde el ascenso al poder de Muammar Gaddafi en 1969 y con las ganancias obtenidas por la exportación de petróleo, el país africano se convirtió en un punto seguro para muchas organizaciones que el tío Sam cataloga como terroristas. Libia afirmaba que el Golfo de Sidra, un amplio entrante del mar Mediterráneo, eran sus aguas territoriales y que cualquier presencia en esa zona constituía una invasión y era susceptible a una respuesta militar. Estados Unidos no estaba dispuesto a reconocer estas demandas, por lo que mantenía una constante presencia en la zona. Después de mucho tiempo jugando con fuego, las llamas de la guerra finalmente alcanzaron a ambos países. El 4 de enero de 1989, el portaaviones norteamericano USS John Kennedy navegaba a través del mar Mediterráneo, transportando decenas de aeronaves de su ala de combate, aunque no se trataba de una misión ofensiva. El navío estadounidense estaba llevando a cabo entrenamientos en las cercanías del Golfo de Sidra. Dos F-14 y un E-2 Sentry fueron enviados para realizar un ejercicio que se completó a la brevedad. Evidentemente, esa violación circunstancial del espacio libio encendió las alarmas de Trípoli, y Gaddafi no estaba dispuesto a dejarse intimidar. El equipo del USS John Kennedy se llevó una gran sorpresa al ver en sus radares dos MiG-23 Floggers que despegaron de una base cercana. Las unidades se dirigían directo hacia el portaaviones en una formación ofensiva. Ante esta aparente hostilidad, despegaron dos F-14 Tomcat identificados como Gipsy 202 y Gipsy 207, con el objetivo de interceptar y disuadir ese potencial ataque. Gipsy 207, contact 175, 72 miles. Looks like a flight of 2, Angels 10. Close out, concurs, showing 78 miles. Lo que acabas de ver es la cámara frontal y la comunicación con base de uno de los dos Tomcats que participaron en el combate con los MiG-23 libios. El archivo corresponde al inicio de la respuesta norteamericana, cuando las hostilidades aún no se habían entablado. Más allá del ruido y la confusión, este breve extracto nos permite conocer la nave específica, es decir, a Gipsy 207, la distancia de 72 millas y la altitud de 10.000 pies, o 3.000 metros, lo que es expresado como Angels 10. Gipsy 207, contact 175, 72 miles. Looks like a flight of 2, Angels 10. Close out, concurs, showing 78 miles. A medida que avanza el archivo, es evidente cómo aumenta la tensión en las comunicaciones. Las maniobras de los pilotos norteamericanos no dan resultado. Los intentos de entablar un contacto de reconocimiento fueron inútiles. Los F-14 tuvieron que realizar maniobras para evitar una colisión directa con las maquinarias de producción soviéticas. Así fue como una simple misión de entrenamientos se transformó en un dogfight que pasaría a la historia al ser captado en cámara. Los Tomcats estaban preocupados de que las aeronaves libias estuviesen armadas con armamento aire-aire, en particular los misiles soviéticos AA-7 Apex o Bimpel R-23, los cuales tienen un alcance efectivo de hasta 2 kilómetros. Un puñal ideal para los combates cercanos, donde el enemigo se encuentra cara a cara.
Por esto el equipo del portaaviones USS John Kennedy advirtió a sus pilotos y los autorizó a abrir fuego si sospechaba que las intenciones de los MiG-23 eran hostiles. Los F-14 se posicionaron por debajo de los Floggers, en un intento de confundir a los radares soviéticos de la maquinaria enemiga. Los pilotos norteamericanos realizaron 5 giros, una maniobra que intentaba disuadir a los MiG-23 de continuar con su avanzada. Pero los libios imitaron esas acrobacias aéreas, elevando la apuesta y demostrando que no estaban allí para jugar. Ante esta respuesta, los estadounidenses prepararon su armamento, colocándose a unos 20 kilómetros de sus objetivos. El Gipsy 207 disparó un misil aire-aire AIM-7 Sparrow, pero el proyectil no fue efectivo y falló en encontrar su destino. Fue entonces que Gipsy 202 imitó a su compañero y abrió fuego, esta vez a una distancia de tan solo 15 kilómetros. No obstante, este también falló. Los Tomcats se vieron obligados a realizar una maniobra defensiva, un giro en simultáneo en el que cada uno se volteaba en dirección opuesta al otro, pero el resultado no fue para nada el esperado. De repente, el Gipsy 202 era perseguido por los 2 cazas libios, completamente a merced de sus armas. Antes de que la persecución terminase en tragedia para el piloto norteamericano, un misil AIM-7 disparado por su compañero cruzó los cielos del mar Mediterráneo y convirtió a uno de los MiG-23 en una bola de fuego. Esto es lo que se vivía en la cabina del Gipsy 207 en ese preciso momento. Turning into me. Roger that. 5 miles. 4 miles. Okay, he's got a missile off. Breaking right. Good hit on one. Roger that. Good kill. I've got the other one. Select Fox 2. That's Fox 2. Trailer. Coming hard, stop. So fucking shoot him. I haven't got a tone. Got the second one. I got the second one on the nose right now. El Gipsy 207 se colocó por detrás de la nave soviética restante. Sin embargo, completar la cacería no fue nada fácil. El piloto estadounidense tuvo complicaciones importantes para poder obtener el objetivo del segundo MiG-23. Ten en cuenta que esto sucedió en pocos segundos, mientras su compañero se encontraba a tiro del enemigo. La presión era enorme y cada instante duraba una eternidad. Luego de varias dificultades, el Gipsy 207 disparó un AIM-9 Sidewinder que derribó al último caza libio. La reacción del piloto y el equipo del portaaviones habla por sí sola. Lock him up. Lock him up. Bam! Shoot him, Fox 2! I can't, I don't have a fucking phone. So what? Good kill! Hey, good kill. Pilot ejected. Pilot ejected out of the second one. Okay, Maestro, let's head north. Okay, port side, high, I'm coming down hard. Good kill. La victoria era total y era momento de replegarse en caso de que llegaran más aeronaves enemigas a la escena. Ya a bordo del USS John Kennedy, los pilotos Tomcat reportaron ver a sus rivales descender en paracaídas, cayendo aún vivos hacia las aguas mediterráneas. A los pocos días de ocurrido el combate entre los F-14 y los MiG-23, el gobierno de Libia afirmó que los Floggers eran aeronaves de reconocimiento sin armamento. Gaddafi incluso llamó a una reunión de emergencia de las Naciones Unidas para reportar la violación territorial y la respuesta agresiva de los Estados Unidos. Desde Washington, respondieron que los pilotos del Gipsy 202 y 207 actuaron en defensa propia y que abrieron fuego solo después de intentar en numerosas ocasiones disuadir la avanzada de las naves libias hacia el portaaviones. El secretario de Defensa Frank Carlucci incluso afirmó que los pilotos habían disparado demasiado tarde, que la situación demandaba una respuesta desde el momento en que los radares del portaaviones detectaron a los MiGs. Para resolver este debate internacional que podría haber decantado en una guerra por el mar Mediterráneo y el Golfo de Sidra, se recurrió a las cámaras de uno de los Tomcats, la cual se encontraba montada por debajo de la nariz de la aeronave. El material, más allá de ser un tanto borroso, demostraba sin posibilidad de discusión que los MiG-23 contaban con misiles aire-aire para entablar hostilidades con sus colegas norteamericanos. También cabe aclarar que las investigaciones demostraron que los Floggers jamás prendieron sus radares de control de fuego,
Por lo tanto, no estaban listos para emplear esos Bimpel R-23, al menos no de inmediato. Esto sumó mayores dudas a la situación, ya que emprendieron maniobras hostiles sin estar preparados para apretar el gatillo. Al día de hoy, las verdaderas intenciones de los pilotos libios continúan siendo un misterio. ¿Por qué enfilaron directo hacia el portaaviones sin los sistemas listos para abrir fuego? ¿Por qué imitaron las maniobras de combate, pero no aprovecharon la situación para derribar una aeronave enemiga tan preciada como el F-14? Tal vez la pregunta más increíble y sobre la que jamás se tendrá respuesta es si los hombres que se eyectaron de los cazas libios fueron rescatados y cuál fue su destino una vez que regresaron al país. No se conocen sus identidades, ni fueron partícipes de la larga discusión internacional que se dio luego del incidente. Se transformaron en fantasmas, sin rostro ni nombre. El duelo